Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, y me toca conducir esta mañana su programa Líderes de Opinión. Tenemos hoy la presencia del licenciado Fernando Ralero Puras. Él es licenciado en Mercadotecnia, veracruzano, estudió en el TEC de Monterrey y su trabajo fundamentalmente ha sido proyectos para estructurar empresas. Sin embargo, los últimos años se ha dedicado a estudiar neurociencia, ha dado conferencias o se dedica a impartir conferencias sobre el comportamiento del cerebro y desde luego esto tiene que ver directamente con el comportamiento humano. Le damos la bienvenida y... Hola, ¿qué tal? Fernando, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por invitarme otra vez. Es un gusto que estés aquí con nosotros y que nos platiques algunas de tus vivencias. Y para llevar un orden, ¿qué te parece si empezamos por el principio? Válgase la redundancia. Primero, siendo tú licenciado en Mercadotecnia por el TEC de Monterrey y dedicándote a una actividad pues fundamentalmente empresarial como es el presentar proyectos, elaborar proyectos para estructurar empresas, ¿cómo es que te da por empezar a estudiar el cerebro humano? ¿Por qué ese cambio? ¿Qué te motivó? ¿Qué te animó a hacerlo? Porque es un cambio radical, yo creo, en la actividad a que tú originalmente te estabas dedicando. Algo te debe haber motivado, algo te debe haber llamado la atención. Comparte, por favor, con nuestro auditorio cuáles fueron los motivos por los cuales decidiste pues cambiar de actividad. Caray, muchas gracias. Fíjate que nunca me habían preguntado eso. Ha sido como suele pasar, ha sido un producto de la casualidad. Después de 20 años de estar por muchos países, viendo mucho tipo de empresas y metiéndome en la parte cruda, en la parte de los fierros, en la parte de cómo haces para que el vendedor venda más, cómo haces para que la empresa gane más dinero, cómo haces en ocasiones para que la empresa reduzca su personal y sin embargo aún así siga siendo exitosa o crezca más. Pero por cuestiones personales, por aspectos que empezaban a fallar en mi persona, en mis relaciones, yo me di cuenta que eso no tenía mucho sentido si no aprendía primero a conocer el por qué era yo como era. O sea, qué era lo que influía en mi comportamiento, qué era lo que influía en que me fuera de determinada forma. Tuve algunos aspectos bien crudos, bien duros. No voy a hablar de suicidios ni nada así, pero soy una persona muy depresiva. Muy depresiva. Entonces yo llegué a pensar en un momento en que el mundo y las circunstancias y la vida estaban en mi contra, cuando nada que ver con eso. Y tratando de entender qué pasaba conmigo fue que empecé a estudiar, me metí a algunos cursos de coaching y empecé a darme cuenta que el problema y la solución estaba dentro de mí. Entonces poco a poco empecé a estudiar el cerebro y me di cuenta que podía ayudar a muchas otras personas que estaban igual que yo. Y de repente un día alguien me invitó a dar una plática en una universidad, pues a la gente le gustó y de repente me pusieron a llamar y otra, y yo seguí estudiando. A veces la gente le gusta ver el fútbol o el fútbol americano. A mí me gusta leer sobre neurociencias y me gusta estar en conferencias y me gusta ver videos y poco a poco fui aprendiendo y ahora algo que empezó como un hobby, pues dedico mucho tiempo de mi vida en esto y la verdad soy inmensamente feliz porque hago lo que me gusta y ayudo a muchas otras personas. Hay una reflexión que podemos sacar o podemos observar en lo que tú nos estás comentando y que creo que esa es la base de muchas de las soluciones que pueden ayudar al ser humano a resolver problemas, porque finalmente todos tenemos alguna complicación, todos tenemos que enfrentar algún problema serio alguna vez en nuestra vida, en nuestro trabajo, con la familia, con nuestras amistades, etcétera. Pero hay algo que a lo mejor lo dijiste muy rápido y yo quisiera retomarlo, sí, porque es una enseñanza, yo diría, de vida, y es muy sencillo. Lograste entender a través de la reflexión, del estudio, que la solución a los problemas está dentro de ti, cosa que es muy difícil que algunas personas acepten, porque, bueno, cuando tú le preguntas a alguien por qué no progresa, pues lo primero que se le ocurre es que no progresa, lo primero que se le ocurre decir es
no progreso porque mi jefe no me quiere, no saco buenas calificaciones porque tengo muy mal maestro, no avanzo porque en mi casa no me ayudaron, no hice la tarea porque no tuve tiempo, me pusieron a hacer otras cosas. En fin, siempre hay una excusa que nos hace, pues de alguna manera, culpar a terceros de problemas que teníamos que resolver nosotros. En la medida que alguien reconoce que el cambio que se requiere está dentro de uno mismo, que la solución a los problemas está dentro de uno mismo, y que normalmente todos los problemas o la mayoría de ellos pueden tener una solución si nos aplicamos, nos dedicamos, nos concentramos a buscar esa respuesta y a trabajar para lograrlo, no nada más quedándonos con la idea. Yo creo que las cosas pueden cambiar y pueden mejorar sustancialmente, pero eso difícilmente el ser humano lo acepta. Siempre hay una tendencia a culpar a terceros de los propios fracasos, y cuando esto no se acepta, pues entonces no hay solución, y al no haber solución hay depresión, hay desánimo, y se entra en un círculo vicioso del cual normalmente no se sale con tanta facilidad. Es cuando la gente empieza a hablar de, es que el destino está en mi contra, y es que a mí no me tocó la fortuna de, o es que Dios no me quiere, a Dios le caigo mal. Nada que ver. O sea, nosotros no vemos con nuestros ojos, vemos con nuestro cerebro, y nosotros vamos creando el entorno en el que vivimos. Tú, para poder cambiar tu vida, tienes que cambiar tus comportamientos. Y ahora la ciencia ha demostrado que los comportamientos se cambian cuando tú cambias tus emociones y cuando cambias la forma en que piensas. Si tú no trabajas en tus pensamientos, no hay manera de que tú cambies tu comportamiento, y por lo tanto no te va a ir nunca bien. Cuando tú a alguien en estas épocas que estamos empezando el año, ya cuando tú a alguien le dices, oye, yo te deseo que tengas salud, dinero y amor, en el fondo, amigos, lo que estamos haciendo es un daño a esas personas a las que le deseamos salud, dinero y amor. Fíjese qué duro, porque va contra la creencia popular. Cuando tú le deseas a alguien salud, dinero y amor, pareciera ser que es algo mágico, que es algo que viene de fuera de la gente, y que la gente, sin tener que hacer ningún cambio en sus vidas, va a tener salud, dinero y amor. No, lo que tenemos que decir a la gente es, yo te deseo que hagas los cambios en tu vida, comer sanamente, hacer ejercicio, trabajar, ahorrar, ser bueno con tus semejantes, empezar a desprenderte las cosas, y de esa manera vas a tener salud, dinero y amor. Pero al ser humano, al cerebro, le encanta la parte fácil, le encanta la parte sencilla. Ah, sí, perfecto, yo me voy a sentar en mi hamaca y que me caiga la salud, el dinero y amor. Que lleguen solitas. Y que lleguen solitas. Sin esfuerzo. Claro, ese es el problema. Y yo tengo 45 años y eso lo llevo escuchando de toda mi vida. Entonces ahorita es cuando te das cuenta de una forma consciente en que sí lo puedes hacer, pero tienes que ir contra lo que te han enseñado, y muchas cuestiones que ahora platicaremos más adelante vienen desde tu infancia, vienen de tu familia, vienen del entorno, vienen de la sociedad. De cierta manera somos el resultado de nuestros pensamientos. Entonces, si tú quieres cambiar, realmente tienes que cambiar la forma en que piensas, la forma en que ves el mundo. ¿Es fácil? No es fácil, pero se puede hacer. Muy bien, vamos a ir a una pausa, regresamos en un momento más para seguir platicando en su programa Líderes de Opinión con el licenciado Fernando Ralero Puras. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana con el licenciado Fernando Ralero Puras y estamos hablando sobre el cerebro y cómo incide en el comportamiento humano. Fernando, si nosotros queremos cambiar y obtener buenos resultados, pues si estamos obteniendo malos resultados y queremos obtener los mejores, tenemos que cambiar paradigmas, tenemos que cambiar pues la mentalidad, tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Así es. Y esto implica sacrificio, fuerza de voluntad, implica muchas cosas que seguramente si no las conocemos, cuando intentamos cambiar sin una base, a lo mejor nos lleva mucho tiempo lograr los avances que
que requerimos, y a lo mejor de ese tiempo ya no vamos a disponer. Por lo tanto, creo que es importante estudiar, prepararse, aprender cómo lograr esos cambios para que se puedan lograr las metas. Una de ellas que todo mundo desea es ser feliz. Y para poder ser feliz se requiere cambiar paradigmas. Esto no es tan sencillo, pero debe haber algún método, algún sistema para poder lograrlo. ¿Cómo nos podrías tú platicar acerca de tu vivencia personal? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo lo aplicaste? ¿Y qué recomendación puedes hacerle a nuestros radioyentes para que quien desee cambiar pueda hacerlo de manera eficiente, de manera real, y pueda transformar su vida para tener más paz, más tranquilidad? Y desde luego creo que teniendo paz y tranquilidad, la salud viene solita. Me acabas de hacer una pregunta como para transformar el planeta entero. No es tan sencillo, déjame estructurarlo de alguna forma. Mira, para empezar, somos personas de hábitos. ¿Sí? Somos personas de hábitos. Nosotros tenemos como seres humanos cerca de 65,000 pensamientos todos los días. El 95% de esos son iguales cada día. Tú siempre te levantas del mismo lado de la cama, siempre te amarras los agujetas de los zapatos de la misma forma. Cuando te bañas, primero te lavas de un lado y luego del otro. Siempre hacemos esto porque tenemos una forma automática de funcionar. Imagínate que estuviéramos tú llegas por primera vez a un campo. Vas a escalar una montaña y está llena de maleza. La primera vez que vas a cruzar, pues tienes que irte abriendo paso entre la maleza. Pero si tú hicieras ese mismo recorrido durante 2 semanas, después de 2 semanas, cuando llegarías, ya habría un sendero. Un surco. Un surco. Y sería mucho más fácil cruzar. El cerebro funciona exactamente así. Tú por la primera vez que tú haces una actividad, llámese por ejemplo, ahora en Veracruz pude probar el paddle, que es remar en el mar. Pues la primera vez todo es diferente, ¿no? Todo es nuevo. Entonces en mi cerebro empiezan como que a hacer conexiones donde las células se enlazan. Es la primera vez, pero si yo hiciera eso cada día, empezarían a hacerse como si fuera un alambre de acero. Y sería sumamente duro y yo cada vez lo haría mejor. ¿Sí? Se crearía un hábito. Puede haber hábitos buenos y puede haber hábitos malos. Ahora, cuando dices, oye, yo tengo hábitos que quisiera cambiar. Yo quisiera yo quisiera correr todos los días, quisiera hacer ejercicio, quisiera dejar de fumar. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, el cerebro funciona así. Tú no puedes cortar de tajo el alambre que se hace. Tú no puedes dejar un hábito sin tomar otro. Tú no puedes dejar de fumar y quedarte sentado. Tú puedes dejar de fumar, pero si a cambio empiezas a hacer ejercicio, empiezas a comer sanamente, tienes que reemplazar un hábito por otro. Estamos hablando de cosas pequeñas, de cosas muy, muy pequeñas. Pero la única forma de lograr cambios trascendentales es cuando empezamos cambiando cosas pequeñas. Somos seres de repeticiones. Entonces, lo que tenemos que empezar primero es, oye, ¿qué hábitos debería yo cambiar en mi vida que hoy no me están funcionando? Que hacen que siempre llegue a final de mes sin dinero, que hace que no tenga una buena relación con mi esposa y con mis hijos, que hacen que mi salud cada vez esté peor, que esté reventando los pantalones. ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? Y entonces te das cuenta que mucho de eso viene del entorno que tienes. Porque tus amigos se comportan de cierta forma, porque en tu casa se comportaron de cierta forma. Entonces tú inconscientemente te fuiste haciendo como ellos. Tú fíjate un matrimonio, a veces los matrimonios se parecen unos a otros, empiezan a mimetizarse, a ser parecidos, porque inconscientemente tú vas cambiando tus hábitos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué hábitos ya no me funcionan, qué hábitos quisiera yo cambiar, y luego buscar qué hábitos ahora necesito crear, necesito tener. Esa es la parte consciente. Esa es una parte muy, muy complicada. Y entonces, de una forma, no es sencillo lo que voy a decir, pero es de una forma consciente. Al principio me va a costar mucho trabajo.
Los primeros días me va a costar mucho trabajo levantarme a hacer ejercicio, comer sanamente, pero después de 3 semanas, si yo lo mantengo 3 semanas, se empieza a formar ese alambre que digo, y ese hábito. Entonces poco a poco el cuerpo me va a pedir a mí que lo haga de determinada forma. Con el ejercicio es fácil, con las relaciones es mucho más difícil. Porque el ejercicio tal vez dependa nada más de mí. Es correcto. Y con las relaciones tengo que depender, o parte del resultado depende de las personas con las que tengo que interactuar. Así es, así es. Y porque también cada persona, somos seres sociales. El dolor físico y el dolor social afectan las mismas zonas del cerebro. Es increíble, pero es cierto. Si te toman un estudio del cerebro cuando tienes un esguince en un pie, y te lo toman también cuando te peleas con tu esposa o con tu esposo, te vas a dar cuenta que se iluminan exactamente las mismas zonas del cerebro. Somos seres emocionales. El problema es que creemos que todo es racional y para nada. Somos completamente emocionales. Estamos regidos por nuestras emociones. Entonces tenemos que cambiar nuestras emociones. Aquellos que vieron la película de Disney, que se llama Intensamente, que hablan de las emociones dentro de la cabecita de un niño, eso es real. La ciencia reconoce 6 emociones básicas: la alegría, la tristeza, la sorpresa, el enojo, el asco y el coraje. Fíjese qué interesante. Y todas esas emociones nos ayudan a sobrevivir. Están hechas para que podamos sobrevivir. Venimos de una evolución. La alegría ayudaba en términos de reproducción. La tristeza, en cierta medida, es buena porque ayuda en temas de reflexión, en saber por qué me pasó lo que pasó. El miedo ayuda en temas de supervivencia, porque evito acercarme a un animal salvaje. El asco, porque cuando había un animal descomposición y te lo querías comer, el asco evitaba que te lo comieras y te murieras. El enojo, en la época de las cavernas, el enojo nos ayudaba porque cuando un compañero tuyo tenía comida y no te quería dar, tú te enojabas y te peleabas. El enojo, el día de hoy, no sirve absolutamente para nada. Solamente te daña. Y la sorpresa te ayuda a que en un segundo cambies de estar en un momento pasivo a un momento activo y puedas correr y puedas defenderte. Entonces, toda esta parte emocional que tenemos desde la época de las cavernas, hoy nos ayuda, hoy nos rige en muchas de nuestras decisiones. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso. Y el cerebro reacciona ante el entorno. Vas manejando, alguien se te atraviesa en la calle, ¿y qué es lo más normal que hagas? Pues que se la rayes o que le grites. Lo haces inconscientemente. Y mucho de lo que hoy haces, lo haces de esa manera. Entonces, la forma en que tú puedes cambiar, es decir, ¿qué de esas conductas no me convienen? ¿Qué de esas conductas debo hacerlo? Y esto, que los budistas dicen hace 5,000 años, la ciencia lo demostró apenas hace 30 años, que si tú quieres, puedes cambiar. ¿Es fácil? No, por supuesto que no, pero tú puedes cambiar. Hay una frase por ahí muy antigua que dice: querer es poder. Y es una frase que todo el mundo escucha y todo el mundo acepta, pero pocos aplican o aplicamos. Vamos a ir a una pausa y seguimos platicando en un momento más con el licenciado Fernando Ralero Puras, licenciado en Mercadotecnia del TEC de Monterrey, pero además un estudioso del comportamiento humano. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana con el licenciado Fernando Ralero Puras y estamos platicando o comentando un tema muy interesante que es acerca de cómo el cerebro influye en el comportamiento humano. Fernando, hace rato mencionabas algo que me llamó la atención porque mencionabas que mucho de lo que es un adulto pues se debe a lo que aprendió de niño. Ya alguien dijo por ahí que infancia es destino. ¿Cómo podemos hacer los papás o los abuelos para poder ayudar a los niños para que puedan superarse, para que puedan ser propositivos en la vida, para que entiendan que el cambio está en ellos y que lo que se persigue con entusiasmo, con interés, con dedicación, con esfuerzo y con trabajo,
normalmente se alcanza, normalmente se consigue, y que a veces las adversidades que se presentan en la vida pues son retos que una vez que se logran vencer pues generan una gran satisfacción y elevan la autoestima de quien ha llegado a la meta. ¿Qué podemos hacer para tratar de cambiar a las nuevas generaciones de tal manera que haya más solidaridad, más armonía, más y mejor comunicación, y de esa manera contribuyamos todos a tener la oportunidad de vivir en un país más estable, con menos sobresaltos, con menos violencia, con más solidaridad, de tal manera de que muchos de los objetivos que individualmente tenemos, en conjunto los podamos alcanzar más pronto? ¿Cómo podemos hacerle para que esos niños puedan ser suficientemente motivados? Porque pues normalmente los papás o los abuelos no sabemos gran cosa del comportamiento humano basado en, como tú lo dices, en el estudio del cerebro. Francisco, primero quiero de verdad agradecerte, porque cuando vengo a este programa me retas muchísimo. Son preguntas bastante complejas. Miren, lo que voy a decir ahora, le pido a toda la gente que lo dude. Yo no traigo ninguna verdad oculta. Voy a hablar de lo que expresa la ciencia. No voy a cuestionar a ninguna religión ni nada, y cada quien es libre de pensar lo que quiera. Yo voy a hablar de lo que dice la ciencia y lo que dice la biología. Nosotros, como padres de familia, desgraciadamente, no hay forma de que no le arruinemos la vida a nuestros hijos, desde el punto de vista de la biología. ¿Sí? Podemos usar otras palabras, ¿no? Pero ahorita voy a explicar por qué, ¿no? Pero desde el punto de vista de la biología, en los papás le descomponemos, por no decirlo groseramente, le descomponemos la vida a nuestros hijos, y les voy a platicar algunas cuestiones por qué, ¿no? El ser humano se forma su parte de creencias, y creencias acaban siendo las realidades que cada quien percibe, sobre todo entre los 0 y los 8 años. Entonces el niño es reflejo, es influyente, más no determinante, es decir, esto se puede cambiar más adelante, pero depende mucho del contacto que tuvo en su primera infancia con los adultos, y normalmente convivimos más con nuestros papás. Entonces, por ejemplo, en aspectos como uno con el amor que le tiene a los hijos, le hace mucho daño. Por ejemplo, cuando viene una situación complicada, ¿qué suele decirle uno a los hijos? Mijito, no te preocupes, va a estar todo muy bien. Y acaban las cosas no estando bien. Y entonces, en la mente del niño, tu papá te traicionó, tu papá te falló. Lo que se debe hacer, según la biología, es: mira, mijito, las cosas van a estar complicadas, pero vamos a hacer nuestro esfuerzo por salir adelante. Entonces el niño sabe que trabajando se puede mejorar, y que a veces cuando las cosas no acaban estando tan mal, él se siente mejor, porque él se preparó para que las cosas estuvieran muy mal y acabaron estando mal. Cuando a uno le hablan de cambios, no te preocupes, vamos a cambiar el sistema, vamos a cambiar todo esto, va a ser muy sencillo. Eso se cree el cerebro. No, el cambio es difícil, nos va a costar mucho trabajo, pero lo vamos a superar. Y entonces el cerebro se prepara a un entorno complicado, que a veces acaba no estando tan complicado. Y eso da satisfacción. Punto número 1. El punto número 2. Cuando tú estás comiendo, estás cenando en la noche, y tu hijo te dice: oye, papá, quisiera que hiciéramos esto, y tú le dices: no, hijo, es que eso no se puede hacer. A veces uno lo dice como una excusa, una forma de que: hijo, no me molestes ahora. Pero ese no se puede hacer, al niño, de una forma inconsciente, se le va grabando, y el niño crece pensando que no se puede hacer. Y hoy no puedo ir a jugar al parque, mañana no puedo terminar mi universidad, no puedo buscar un mejor trabajo, no puedo poner un negocio, porque él creció escuchando en su casa, en las personas que él más quiere, la frase no puedo. Lo que se tiene que hacer es: vamos a hacer lo posible, vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo para que se pueda hacer. Ese tipo de palabritas
Ese tipo de palabras cambian completamente la forma en que un niño se forma, de una forma inconsciente. Él ni siquiera se da cuenta, pero a lo largo de su vida sí lo proyecta. Se hizo un estudio de gente que tenía éxito y que también era feliz. Y entonces, esos son estudios que toman muchísimos años, y todos ellos presentaban, el único patrón que presentaban es que en su infancia habían tenido una persona o alguien que había influido fuertemente en sus vidas. A veces era papá, mamá, algún familiar, algún maestro. Entonces se pusieron a investigar qué habían hecho esas personas sobre los niños que hoy eran adultos. Obviamente cuando empiezan a investigar, pues había muchos que ya habían fallecido, pero de los que encontraron 3 características súper importantes que hicieron con los niños en su primera infancia, y que eso influyó increíblemente en sus vidas. La primera se llama pasión. Pasión. Cuando un niño, por ejemplo, te dice: oye, papá, fíjate que ahora voy a coleccionar corcholatas. A veces papá dice: ah, qué bien, hijo. No, foméntale la pasión. Ay, hijo, oye, qué interesante, qué padre. Oye, a ver, muéstrame. Oye, ¿cuántas tienes? Oye, qué bonitas. Porque entonces el niño ve que es bueno. A veces es pasión por corcholatas, pero luego puede ser pasión por la música, puede ser pasión por un instrumento o por algún deporte. Y el niño va a luchar por eso. Primera es pasión. Segunda es propósito. Oye, hijito, qué bueno. Oye, corcholatas, perfecto. Oye, ¿y para qué quieres las corcholatas? ¿Para qué te sirve? El niño te podrá dar una respuesta, ¿no? Seguramente va a ser respuesta a su nivel. Pero con esas preguntas: oye, ¿para qué te sirve esto? ¿Para qué es? Oye, ¿y luego qué sigue? Obligas a que el niño empiece a razonar su pasión. Oye, ok, hoy es instrumento, pero mañana me voy a dedicar, voy a poner un grupo. ¿Qué quiero con esto? Decimos, primero es pasión, segundo es propósito, y la tercera, que es, en inglés se llama play, que es jugar. Juega con tu hijo. El hombre, el ser humano, es el único animal que cuando es adulto deja de jugar. Es el único animal, es increíble. Que cuando crecemos, no es decir envejecemos, crecemos, dejamos de jugar. Entonces, ese niño que tiene una relación con su papá, donde comparte su pasión, lo enseña a aprender el porqué de sus pasiones y el porqué de sus aficiones, y además juega con él, es un niño que crece fuerte, que crece confiable, que crece sólido en sus relaciones y que crece sólido en la forma en que él se percibe a sí mismo y percibe el mundo. Fíjese cómo no dije aquel papá que le da mucho dinero, aquel papá que le da mucho tiempo. Ni siquiera es tiempo. Dinero, tiempo, consentimiento, nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Es pasión, propósito, y juega con él. Es increíble. Interesante. Increíble. Tendré que aplicarlo en mi caso con mis nietos, porque ya mis hijos son adultos. Juega con ellos. Muy bien. Bueno, yo quisiera que también nos hicieras alguna descripción un poco más amplia de esto, pero lo vamos a hacer después de una pausa. Entonces vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando con el licenciado Fernando Ralero Puras. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana con el licenciado Fernando Ralero Puras y estamos hablando sobre el cerebro y el comportamiento humano. Nos decías, Fernando, que para poder lograr las cosas hace falta pasión, propósito y jugar. Me interesa mucho la pasión. Cuando hay apasionamiento por algo, pone uno el mayor esfuerzo, el mayor empeño, la mayor dedicación. Cuando hay pasión no se fija uno ni en la hora. Se olvida uno a veces hasta de ir a comer. Pero pues solamente así es como se logran los grandes inventos que han pues beneficiado a la humanidad. Yo recuerdo el caso de la pasión que le ponía, por ejemplo, Tomás Alva Edison a sus experimentos. Tengo entendido que para poder diseñar y fabricar la primera bombilla eléctrica se llevó alrededor de 4.500 intentos. Y alguien le decía que pues si estaba seguro de lo que hacía, porque con 4.500 intentos y no daba resultado todavía lo que buscaba, o no alcanzaba la meta que buscaba,
simplemente lo más seguro es que esa meta no podría lograrse nunca. Y él les contestaba, no, he hecho 4.500 experimentos, quiere decir que ahora estoy más cerca todavía de cuando empecé, de encontrar la forma de fabricar la bombilla de tal manera, hablo de la bombilla eléctrica, de tal manera que funcione. O sea, tenía pasión, tenía dedicación, tenía entereza. 4.500 experimentos, a lo mejor alguno de nosotros al número 100 desistimos, y él perseveró, y por eso fue un personaje que logró con sus descubrimientos cambiar radicalmente la vida de las personas. Y así hay muchos casos como este, que alguien se dedica a hacer algo, a perseguir una meta, a buscar algo, un objetivo, y cuando hay pasión y dedicación y propósito, lo logra. Normalmente lo logra. ¿Qué enseñanza de esto? Porque este tema a mí me apasiona también. Claro. ¿Qué enseñanza de esto o qué conclusión de esta parte podemos compartir con nuestros radioyentes para poder pues dejarles alguna semillita ahora que está empezando el año, para poder lograr esos cambios que todos anhelamos y transformarnos, ser mejores personas, ser mejores ciudadanos, ser mejores padres de familia, de tal manera de que ese cambio integral que buscamos y que puede transformar al país se logre? De nuevo es una extraordinaria pregunta. Mira, yo creo que el fundamento de todo esto, como dices tú, es la pasión. Hay una palabra clave que hace como unos 30 años la escribió Wayne Dyer, que es el tipo que escribió el libro del poder de la intención. Wayne Dyer. Él acaba de fallecer el año pasado. Y lo que habla es que justamente la intención es ese compromiso invencible o compromiso de corazón que tú tienes por lograr algo, de hacer algo. Y para lograr ese compromiso o esa meta o ese sueño o ese anhelo, lo que tú quieras, tienes que probar diferentes mecanismos. El gran problema es que hoy el mundo nos enseña que es más importante el mecanismo que la intención. ¿A qué voy con eso? Cuando hablamos de recetas de, oye, hijo, mira, tú estudia, ten las mejores calificaciones y con eso te va a ir bien en la vida. No, bueno, ese es un mecanismo, pero hay gente que estudia, hace todo eso y no le va bien en la vida. ¿Qué está mal? ¿La persona? No, está mal el mecanismo. A veces uno tiene que probar diferentes mecanismos para lograr una meta. Te lo pongo muy sencillo. Por ejemplo, pensemos en que yo tengo una alberca, una piscina o el mar, voy a ir a la isla y quiero llegar a la isla, cruzar, y tengo que nadar. ¿Cuántas formas de nado hay? Tú puedes nadar de mariposa, de dorso, de pecho y de crawl, de estilo libre. Pero también puedes nadar de perrito, de muertito, de corcho. ¿Qué es lo importante? ¿La forma en que nadas o llegar y cruzar la alberca o llegar a la isla? Es cruzar. Tenemos que llegar, no importa cómo le hagamos. ¿Y quiénes son los mejores ejemplos de esto? Los niños. Tú, por ejemplo, pon unas galletas y sabes que yo no quiero que mi niño de 3 años se coma estas galletas. Y las pones arriba de un mueble. ¿Y qué hace el niño? En cuanto te das la vuelta, el niño pone una sillita, pone una mesita, va escalando y de repente, ¡pum!, se le cae. Y lo vuelve a intentar, vuelve a colocar de otra forma, prueba diferentes mecanismos hasta que el chamaco, ¡pum!, se queda con las galletas y se come las galletas. Él tenía claro que él quería las galletas y probó diferentes mecanismos. A él no le importa cuántas veces se cae. Él sabía que tenía que lograr esas galletas, que tenía que tener esas galletas. El gran problema también es que a veces como padres de familia nosotros le queremos imponer la meta a los hijos y la intención tiene que ser propia, tiene que ser tu sueño, tiene que ser tu voluntad, lo que a ti te gusta. Oye, es que tú quiero que seas doctor o quiero que seas abogado. ¿Con qué pasión el joven que no ve eso como su vocación, como su interés, va a estudiar? Tenemos gente frustrada que hace cosas que no le gustan. O algo peor como padre de familia, es que
Oye, hijo, es que tú eres muy bueno en matemáticas. Deberías ser ingeniero. Oye, pero papá, es que a mí me gusta la música. No, no importa. Tú eres bueno para matemáticas y vas a ser ingeniero. O al revés. Oye, papá, fíjate que a mí se me da mucho la música. Oye, hijito, pues entonces quiero que te prepares y estés en un conservatorio y estudias música. ¿Sabes qué, papá? Pues es que sí me gusta la música, pero yo quisiera hacer otra cosa. No, hijito, es un don que Dios te dio. Tú fuiste hecho para la música. Dedícate a hacer la música porque es claro que ese es tu destino. Y de esa forma estamos queriendo influir en nuestros hijos. Cuando deberíamos, hablábamos de pasión y de propósito. Yo tengo una pasión, déjame ayudarte en ver el propósito. ¿Quieres dedicarte a la música? ¿A qué te quieres dedicar? Yo como padre de familia te voy a ayudar en lo que tú quieras. Te voy a ayudar a razonar y trataré de darte algunos consejos para tratar de que no te des golpes muy fuertes. Pero es tu decisión. Y no sabes el bien que le hacemos a los hijos cuando dejamos que ellos se equivoquen. Cuando dejamos que lo intenten y que fracasen. Yo me acuerdo cuando le pregunté a mi papá qué carrera quería o me recomendaba que estudiara, me dijo, mira, si yo te digo qué quiero y no te gusta y vas simplemente a estudiar esa carrera porque yo te lo pedí, me vas a culpar a mí, claro, de haber seleccionado mal. Por lo tanto, esa es tu decisión y tú escoge la carrera que quieras seguir porque es tu responsabilidad. Ese día creo que no dormí. Tuve que escoger la carrera y bueno, pues ahora, a Dios gracias, estudié una carrera que me ha dado muchas satisfacciones y que me encanta. Pero bueno, aquí es una muestra de sensibilidad de mi padre hace 50 años. Me dijo eso. No hace tantos. No hace muchos. Y fíjate que son decisiones completamente emocionales al final. ¿Qué carrera vas a estudiar? ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué tipo de auto te gusta? Es algo que lo decides por emoción. 95% de todo lo que decidimos, lo decidimos por emociones. No lo hacemos racionalmente, no lo hacemos sacando ventajas y desventajas, no. Haces lo que te late, haces lo que crees que te va a ir bien, pero al final hay algo dentro de ti que te dice, yo quiero esta carrera, yo quiero casarme con esta persona, o no hacerlo, yo quiero tener o no hijos, hay algo dentro de ti que lo hace. Entonces, no hay forma, no hay mecanismo alguno para no equivocarse. Entonces, si no hay mecanismo para no equivocarte, ¿por qué no mejor seguir lo que te late, seguir tu sueño, seguir tu intención? Quizás si lo logras, ¿qué es peor? ¿Luchar por un sueño propio o mantener el sueño de alguien más? Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con el licenciado Fernando Ralero Puras. No se vaya, vamos a continuar en un momento más con su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el licenciado Fernando Ralero Puras, licenciado en Mercadotecnia por el TEC de Monterrey, quien se ha dedicado en los últimos años a estudiar el cerebro y desde luego cómo éste incide en el comportamiento humano. Fernando, creo que a veces ir a los extremos no es bueno. Me da la impresión a mí que los padres tenemos que dar libertad a los hijos para que ellos resuelvan, y más cuando los hijos son mayores, cuando ya están en edad de decidir. Sin embargo, creo que dejarlos hacer una decisión solos, sin alguna asesoría, sin algún acompañamiento, sin alguna exposición de motivos para obligarlos a razonar, creo que también sería irresponsable. Si yo veo que uno de mis hijos quiere estudiar una carrera que no tiene futuro, que no hay mercado, pues a lo mejor si yo me quedo callado, si yo no le comparto mis vivencias, mis experiencias para que él decida, pero si simplemente le digo es toda tu responsabilidad, tú solito haz lo que decidas, pues a lo mejor en ese aspecto no estoy siendo lo suficientemente responsable y corro el riesgo de que ese hijo, por falta de información o de criterio, escoja una carrera
que no es la que él va a desempeñar con la pasión, con la entrega necesaria. Ahora es algo que escuchó en la televisión o entre los amigos, o es algo que está de moda temporalmente y está de moda en otro país, y aquí eso no tiene alguna aplicación práctica. ¿Cuál sería el límite para saber hasta dónde dar la libertad necesaria para que con madurez, con responsabilidad, el hijo tome una decisión, y hasta dónde es necesario, o hasta dónde podría ser riesgoso, mejor dicho, abrirse y dejarlo solo y su alma a que decida? Ok, fíjate, es bien importante esa pregunta, es muy interesante, porque mucho de lo que me acabas de comentar son creencias, ¿no? O sea, el que la carrera tenga o no tenga futuro, eso no lo puedes saber. Eso no lo puedes saber. Si vemos mucha de la gente que ha triunfado, pues empezaron haciendo cosas que decías, oye, es ridículo. Tú mismo acabas de comentar de Tomás Alva Edison, que se reían de él cuando había fallado tanto. Y él seguía firme. ¿Pudo no haberlo logrado? Sí, pudo no haberlo logrado, pero él estaba siguiendo su pasión. Cuando digo, tú no puedes forzar a nadie a decidir algo, es correcto. Tú puedes dar información y hacerle ver a la persona, oye, mira, mi punto de vista es este. Escucha mi punto de vista, pero escucha otros más. Hay esta información. Pero la gente, si tu hijo no quiere escucharte, si tu hijo no quiere ninguna asesoría, no hay forma de que tú lo puedas obligar. Parece que voy contra la realidad y que voy contra los jóvenes. Al contrario, es que es al contrario. Oye, hijo, mira, aquí tienes esto. Yo te voy a apoyar hasta aquí. Tú toma tus decisiones. Y así vas a crecer. Cuando yo hablaba de que a veces los padres de familia, le echamos a perder la vida a los hijos, es porque justamente queremos protegerlos y queremos evitar que fracasen. Y el fracaso no es malo. El problema es todo el entorno social que rodea al fracaso. Dicen por ahí que el problema no es caerse, el problema es no saberse levantar. Y creo que tenemos que ayudar a los hijos a que se puedan levantar. Entender que el fracaso, pues es algo que a veces templa el espíritu y genera una enseñanza enorme. Yo creo que en términos generales la mayoría de las experiencias que hemos tenido y que nos han ayudado a mejorar, a crecer, a superarnos, son las experiencias derivadas de fracasos. Así es. Y llega uno a decir, bueno, me equivoqué en esto, no vuelvo a cometer el error. Me costó muy caro haber tomado una decisión equivocada. Digo, y esto es aplicable al trabajo, a la vida en familia, se aplica a todo. Y creo que esas experiencias bien manejadas, bien entendidas, a pesar de constituir fracasos, nos pueden llevar al éxito. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho mal, pues simplemente no queremos y no deseamos volver a repetirlo. El cerebro tiene algunos vicios, ¿no? De decir, por ejemplo, hoy esto que hice mal, yo hice mal, yo cometí este error. Tendemos a echarle la culpa a alguien más, y de esa forma nosotros no podemos mejorar. Es decir, a ver, ¿qué hice mal yo? ¿Qué puedo aprender de esto que hice mal para no volver a cometer ese error? Y de esa forma vamos creciendo. Tenemos a veces unos momentos llamémosle de cruda moral o de depresión después de que pasó el error, porque a lo mejor perdimos mucho dinero, perdimos nuestras relaciones, nuestra pareja o nuestra familia. Pero mientras estés sano, mientras tengas salud, la vida siempre te permite intentarlo otra vez. Siempre te permite intentarlo otra vez. ¿Es fácil? Por supuesto que no es fácil, pero siempre lo puedes hacer otra vez. Se nos está acabando el tiempo, Fernando, lamentablemente. Yo sí quisiera una conclusión importante y que abundaras un poco más sobre ella, sobre un tema que ya comentamos al principio. El cambio está en nosotros. No podemos seguir caminando por la vida culpando a los demás de nuestros propios fracasos, de nuestras propias fallas. Hay que entender, como decía por ahí el poeta, uno es el arquitecto de su propio destino. No podemos culpar a los demás de nuestros fracasos, de nuestras carencias, de nuestras fallas. Dios nos da a todos capacidades suficientes para poder remontar el vuelo,
para poder levantar el vuelo, para poder corregir fallas, para poder mejorar, para poder superarnos, para poder triunfar. Lo que sucede es que mientras eso no lo aceptemos y sigamos culpando a los demás de nuestras propias fallas, pues entonces no hay solución. Así es. Porque es más fácil que yo cambie que cambie a los demás. Si cambias tus pensamientos, vas a cambiar tus emociones, vas a cambiar tus resultados y el mundo a tu alrededor va a cambiar para ti. Nosotros vemos no con los ojos, nosotros vemos con el cerebro. No hay una realidad única, es la realidad que cada quien ve, que cada quien percibe. El río y la piedra son iguales para todos. La forma está en cómo percibe uno esa realidad. Se hizo un estudio de la gente que se había sacado la lotería. Y fíjense que determinaron cuánto tiempo pasaba para que tú, después de haberte ganado la lotería, volvieras a tu estado de felicidad o de infelicidad previamente. Resultado, 4 meses. Después de 4 meses, la gente que se había ganado la lotería, al 4.º mes ya era exactamente igual de feliz o de infeliz antes de habérsela ganado. Y el mismo estudio se hizo con gente que había tenido un accidente incapacitante, una pierna, algo, y después de 4 meses es el tiempo en que volvían a ser tan felices o tan infelices como antes de haber tenido el accidente. ¿Qué quiere decir esto? Que la felicidad no está determinada por algo externo. La felicidad no está determinada por el ambiente, está determinada por la forma en que tú mismo ves el entorno, en que tú mismo te ves en el mundo. Y contra eso sí puedes definir qué quieres para ti. Fernando, muchas gracias. Yo espero que esta plática, estas reflexiones nos ayuden a todos a iniciar el 2017 con optimismo, con entusiasmo, con pasión, con propósitos y de esa manera cambiemos nuestras vidas y ya cambiando nosotros podamos ayudar a cambiar al mundo. Muchas gracias, feliz año, lo mejor para ustedes y nos vemos Dios mediante y nos escuchamos, si Dios quiere, en la próxima semana en su programa Líderes de Opinión. Muchas gracias, buen fin de semana. Fernando, gracias.